Te damos gracias, Dios, en esta tarde, Señor, porque tú eres el que unes a tu pueblo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, porque tú eres el que convence, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de aquellos que has sido elegidos, Señor. Convences la predicación de tu palabra, Señor. Y, Señor, sabemos que el efecto de la palabra, Señor, tiene dos facetas, Padre. O te salva o te condena, Padre. Pero, Señor, en esta tarde estamos agradecidos, Señor, que tú hayas tenido de nosotros misericordia, Padre. Y rogamos de tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra, Señor, que será republicada, Señor, quede grabada en nuestro corazón y podamos comprender, mi Dios, la responsabilidad que tenemos delante de tu presencia, Padre. ¿Cuántas gracias te damos, Dios? Solicitamos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, Dios, para que todas las palabras que se digan sean conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Bien, hermanos, vamos a continuar. Después de este pequeño paréntesis que tuvimos la semana pasada, recordarán, hermanos, que la semana pasada nos visitaron nuestros hermanos de Estados Unidos y tuvimos que hacer un pequeño paréntesis porque ellos nos traían una exposición diferente a lo que nosotros veníamos desarrollando. Ellos trajeron su propia exposición, pero nosotros debemos de continuar con lo que nosotros venimos enseñando a la iglesia. Recordarán, hermanos, que nosotros estamos analizando los cánones de Dor y que en estos cánones de Dor estamos ya en el capítulo número 2 y ya vamos avanzados, hermanos, ya vamos un poquito, no llegando a la mitad, pero todavía nos falta un poquito, hermanos. Y el día de hoy estamos analizando de este capítulo 2 el artículo número 6 de los cánones de Dor. Este artículo número 6, hermanos, también es muy importante y debemos de ver lo que dice. Veamos lo que dice este artículo número 6. Artículo 6 de los cánones de Dor. Sin embargo, el hecho de que muchos, siendo llamados por el Evangelio, no se conviertan ni crean en Cristo, mas perezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia de la ofrenda de Cristo en la cruz, sino por propia culpa de ellos. Esto es lo que nos presenta este artículo número 6 de los cánones de Dor. Lo que podemos entender, hermanos, de este artículo número 6 son dos cuestiones muy sencillas que ya se han explicado. Primero, recordaremos, hermanos, que en el artículo número 5, nos estaba diciendo que era necesario que fuéramos y predicáramos el Evangelio, para que todas aquellas personas que fueron elegidas entonces conocieran de nuestro Señor Jesucristo y entonces se cambiara su corazón y fueran salvas. Pero ahora en este artículo número 6 encontramos que dice que no todos los que escuchan la palabra de Dios van a responder de una forma correcta a la predicación de la palabra. Entonces podemos entender que cuando se predica el Evangelio, no todos responden al llamado de Dios al arrepentimiento, sino que estas personas van a permanecer en incredulidad. Y también podemos comprender que no es que no sea efectivo el Evangelio, al contrario, el Evangelio es la palabra de Dios y es efectivo, es poderoso, es veraz, es activo. El problema no se encuentra en el Evangelio, ni tampoco el problema se encuentra en la republicación de la palabra. El problema se encuentra en el hombre mismo. Y es por eso que el pecado existe en el hombre. Pero para poder comprender y desarrollar un poco más estos dos puntos, vamos a analizar, hermanos, dos puntos que son bien importantes y fundamentales que nosotros debemos de comprender. Primero, ¿qué sucede en el hombre cuando se le predica la palabra de Dios? Es el primer punto que nosotros vamos a analizar. Segundo, ¿cuál es el efecto del Evangelio en el hombre? Porque cuando se le predica la palabra de Dios a las personas, el Evangelio hace un efecto muy especial
en las personas. Entonces vamos a ver esos dos puntos y los vamos a abordar. Bien, si nos damos cuenta, hermanos, estamos desarrollando los cánones de Dort de una forma progresiva, ya lo hemos analizado anteriormente. En estos cánones de Dort, primero nos presentaba, para poder tener un contexto completo, la caída del hombre, cómo se encuentra el hombre a partir de la desobediencia del primer hombre en Génesis capítulo 3, cómo es que el hombre cayó en pecado. Segundo, que Dios en su infinita misericordia, a pesar de que el hombre cayó en pecado, muestra su amor para la simiente de la mujer, que es el amor en Cristo Jesús. Promete un Salvador en la mujer. Tercero, para que el hombre pueda ser perdonado de sus pecados es necesario que exista un mediador. Ese mediador que fue anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es necesario que venga para que nosotros podamos llegar delante de la presencia de Dios como justos, y no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo es imputada en el hombre. 4. También se presentó, hermanos, en los cánones de Dort, el estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo. Podemos ver ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios, en el decreto eterno, la segunda persona de la Trinidad, decidió venir, hermanos, en consenso para poder salvar a la humanidad. Hablando de humanidad, a aquellos que son elegidos, hermanos, porque ya entendimos también ese contexto. A aquellos que Dios el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo para que fueran sus hijos. Se humilló, vino a esta tierra y todavía en esta tierra desarrolló su obra de redención y murió en la cruz, hermanos. Pero después dice la palabra de Dios que resucitó de entre los muertos con poder, hermanos. Se fue y se sentó a la diestra del Padre, de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí reina con poder nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también en los cánones de Dort nos han enseñado que la salvación es creer en la obra de redención en Cristo, y no depende del hombre, sino es exclusivamente de Dios. Sexto, nosotros hemos visto también que la gran responsabilidad que tenemos todos los hombres es ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Además, esta salvación no solo es la salvación de las almas, sino que esta salvación es para que nosotros seamos introducidos en el reino de Dios y para que nosotros podamos trabajar en el reino de Dios. Ahora este artículo número 6 nos está presentando que cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, ciertamente nos está diciendo que no todos van a responder a la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a tocar este primer punto, hermanos. ¿Qué sucede en el hombre cuando se le predica la palabra de Dios? Vámonos a la palabra de nuestro Dios, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos al 17. Dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje de la Escritura: mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato en Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En esta parte de la Escritura, hermanos, nos encontramos al apóstol San Pablo. Nos encontramos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En la primera epístola nosotros hemos analizado de una forma amplia, hermanos, cómo el apóstol San Pablo trataba de instruir nuevamente a la iglesia de Corintio, porque era una iglesia rebelde, era una iglesia contumaz, era una iglesia que no era del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios ahora en 2 de Corintios que el apóstol San Pablo se encontraba triste, hermanos, porque a pesar de todas las enseñanzas que habían recibido de Pablo, todavía seguían en rebeldía, todavía seguían en contumacia, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que a él, parafraseando la Escritura,
Para él lo importante era predicar la palabra de Dios, hermanos. Porque cuando se predica la palabra de Dios, delante de los ojos de Dios, llega esta predicación como olor grato delante de Dios. Porque el que te manda a predicar la palabra de Dios, aunque ciertamente las instituciones eclesiásticas como congregación se reúnen para que vayan a predicar la palabra de Dios, pero el que te manda es el Señor. El Señor es el que te manda para que tú puedas predicar la palabra. Y el apóstol Pablo estaba convencido de que predicar la palabra de Dios delante de los ojos era olor grato para Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que es necesario que nosotros comprendamos lo que el apóstol San Pablo está diciendo, porque lo que hace el predicador delante de los ojos de Dios es olor grato. Pero ¿qué pasa con estas personas en esta tierra que escuchan la palabra de Dios? Dice la misma palabra de Dios en 2 de Corintios que acabamos nosotros de mencionar, que cuando se predica la palabra de Dios tiene dos efectos: olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Pero ¿qué alcanzamos a comprender en estas palabras del apóstol Pablo, hermanos? Dice la palabra de Dios que cuando se predica la palabra, o llega esa palabra delante de Dios como olor de muerte, o llega esa palabra delante de Dios como olor de vida. A lo mejor no alcanzamos a comprenderlo, hermanos, pero vamos a analizarlo un poco más amplio, hermanos. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que cuando predicamos la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios. No quieren saber nada de Dios, hermanos. La pregunta es, ¿por qué rechazan la palabra, hermanos? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla y ya la hemos analizado. La palabra de Dios dice que toda la raza humana se encuentra en una condición de muerte. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar la palabra, lo que tenemos seguro es que vamos a recibir una respuesta negativa de parte de las personas porque se encuentran en una condición de pecado, porque se encuentran en una condición de muerte. Entonces, la respuesta que nosotros vamos a tener cuando predicamos la palabra es un rechazo total, porque no van a aceptar la palabra de Dios que les estamos predicando, hermanos. Entonces, si toda la raza humana se encuentra en esa condición de pecado, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Si todas las personas se encuentran perdidas, y así piensan muchos, entonces ¿para qué predicamos? Si el Señor ya sabe quiénes se van a ir al cielo y quiénes se van a ir al infierno, hermanos. Pero no, hermanos. Entonces debemos formularnos nuevamente la pregunta para poder comprender lo que dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Corintios. La pregunta que debemos hacernos es, en vez de que nosotros digamos que se rechaza la palabra de Dios, podemos decir, ¿por qué se acepta la palabra de Dios? ¿O quiénes son los que van a recibir la palabra de Dios con gusto? Si toda la raza humana se encuentra en una condición perdida, si toda la raza humana se encuentra en una condición de muerte, entonces la pregunta es, ¿por qué se acepta la palabra de Dios, hermanos? Si nosotros nos damos cuenta, la palabra es, lo que estamos haciendo es, en vez de exaltar a aquellos que están rechazando la palabra de Dios, estamos exaltando la obra de Dios en aquellos que van a aceptar la palabra de Dios, hermanos. Podemos decir, hermanos, ciertamente, que nuestra gran responsabilidad es predicar la palabra. Ya lo hemos analizado. Y ya nosotros dijimos que predicar la palabra no nada más es que vayamos y les leamos un pasaje de la Escritura o les digamos arrepiéntete, o como aquellos que hacen sus campañas evangélicas o evangelísticas, hermanos,
sino que también predicar la palabra puede ser con el ejemplo de las personas, con la vida de las personas, aquellas personas que han creído en Cristo. También eso implica predicar la palabra de Dios. Algunos hermanos pueden hacerlo de buena gana, con un corazón sincero. Dice el apóstol Pablo que algunos lo hacen por contención o de mala gana, pero a fin de cuentas la palabra de Dios es predicada. Y eso es la gran responsabilidad que tiene el hombre, ir y predicar la palabra de Dios, porque es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le dio a su iglesia. Y como parte de la iglesia nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lo que nosotros debemos de predicar son los hechos poderosos de Dios en Cristo Jesús, en nuestra vida, todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el efecto, hermanos? ¿O cuál es la respuesta en las personas? Dijimos al principio que la mayoría de las personas se encuentran en una condición de miseria. Se encuentran muertos, hermanos. Si nosotros analizamos bien el libro de Génesis, capítulo 3, a causa del pecado del hombre, Adán era el representante de la raza humana. Y como representante de la raza humana, y si él cayó en pecado, toda la raza humana se encuentra en pecado. Como leímos hace rato en Isaías, desde la punta del pie hasta la coronilla, no hay en el hombre, refiriéndose a toda la raza humana, nadie en que se encuentre sano, ni nadie en que se encuentre con vida, nadie, hermanos. Y aquí es un tajante, todos se encuentran perdidos, todos se encuentran muertos. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede responder a la palabra de Dios si todos se encuentran muertos? Bien, entonces debemos de comprender ciertamente que no depende del hombre recibir a nuestro Señor Jesucristo. No depende del hombre salvarse, no depende del hombre salirse de esa condición en la cual se encuentran de pecado. ¿Qué es lo que debe de hacer el hombre? O más bien, ¿qué es lo que debe de hacer Dios en el hombre para que el hombre pueda responder a la palabra de Dios, hermanos? Dice el profeta Ezequiel, capítulo número 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Veamos lo que el profeta Isaías está diciendo que es lo que debe de hacer Dios en el hombre para que pueda tener una respuesta a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya dijimos que el hombre se encuentra muerto, hermanos. Y el profeta Isaías dice que es necesario que el hombre tenga un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quisiera hacer una comparación. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando es engendrado un nuevo ser? Se encuentra un hombre y se encuentra una mujer, se casan y el fruto de ese amor es que tienen un pequeño fruto. Ese pequeño fruto es un bebé que se encuentra en el vientre de la madre. Desde el momento en que es concebido, es un ser viviente, es un ser que tiene vida, hermanos. Y podemos ver que después, no soy biólogo, hermanos, puede pasar a lo mejor en la primer día, 2 días, se forma un pequeño corazoncito, hermanos, en este nuevo ser que se encuentra en el vientre de la madre. Y desde ese momento, este corazón empieza a latir y empieza a fluir la sangre en todo ese cuerpecito que se encuentra dentro del vientre de la madre.
y lo empieza a alimentar y este bebé empieza a crecer, hermanos. Quisiera hacer esta comparación con lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Para que una persona pueda voltear los ojos a Dios, para que una persona pueda escuchar la palabra de Dios, es necesario que esta persona tenga vida. Entonces, para que una persona pueda tener vida, es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que tenga un corazón nuevo y es necesario que tenga un espíritu nuevo dentro de él para que esta persona pueda vivir. Entonces solamente los vivos son aquellos que pueden responder a la palabra de Dios. Los muertos nunca van a responder, hermanos. Por más de que nosotros les estemos anunciando los hechos poderosos de Dios, no van a responder a la palabra de Dios. Al contrario, nos van a insultar, nos van a gritar, nos van a decir, no me vengas con tu Dios. Es lo que nos van a decir aquellas personas que se encuentran muertas, hermano. Y podemos ver ciertamente lo que dice el profeta Ezequiel, que Dios lo que hace en el hombre es que hace que renazca nuevamente. Tiene un nuevo corazón y tiene un espíritu nuevo dentro del hombre, para que el hombre pueda responder a la voz de Dios y pueda responder a su palabra y pueda reconocer quién es Dios, hermanos, y lo que hará en toda su vida, hermanos. Pero eso no lo hace con todas las personas, lo hace solamente exclusivamente con aquellos que Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que fueron elegidos desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Entonces podemos comprender, hermanos, que este nuevo nacimiento es el que debe de experimentar cada una de estas personas que se encuentran muertas, hermanos. Es fácil comprenderlo, hermanos. Aquí tengo toda la humanidad, toda la raza humana en todos los tiempos, hermanos. Como dice la Escritura, todos se encuentran muertos. Y el destino de todos ellos es el infierno, una condenación eterna. Pero a Dios le plació de toda esta raza humana escoger a unos para salvación, porque Él quiso, porque a Él le agradó. Y a estas personas que Dios eligió, los hizo renacer, como dice la palabra de Dios, para una semiente viva por la palabra de Dios, que vive para siempre, hermanos. Entonces podemos comprender, hermanos, lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 2 del 14 al 16. Cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, solamente existen dos direcciones cuando se predica la palabra. O una dirección rechazando la palabra de Dios, o una dirección respondiendo a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que rechazan la palabra de Dios? Aquellos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, que se encuentran todavía en esa condición pecaminosa y que nunca van a cambiar, hermanos, porque no fueron elegidos desde la eternidad. Y entonces estas personas, cuando se les predica la palabra de Dios, el olor que recibe Dios es un olor de muerte para muerte, hermanos, porque la palabra de Dios ha sido predicada. Y la palabra de Dios, el efecto que genera en estas personas es afirmar la condición en la cual se encuentran, afirmar la condición de muerte en la cual se encuentran estas personas. Y ya sabemos cuál es el destino de estas personas: el tormento eterno, hermano, el lloro y el crujir de dientes. Pero gracias a Dios, hermanos, hay otra dirección. Cuando se predica la palabra, hermanos, y el Señor ha elegido de entre toda la raza humana, y el Señor ha hecho por medio de su Espíritu que estas personas hayan renacido de nuevo y tengan un corazón nuevo y tengan un espíritu nuevo dentro de ellos, hermanos. Entonces van a aceptar con gusto la palabra de Dios, van a reconocer quién es su Salvador, van a reconocer que ciertamente la vida depende de su Señor, hermanos. Y entonces cuando se predica la palabra de Dios a estas personas que han sido elegidas, se predica la palabra de Dios para vida y llega delante de la presencia de Dios como olor de
vida, como olor grato delante de los ojos de nuestro Dios, hermanos. Dice también el profeta Isaías, hermanos, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y que los pongan por obra. Veamos todavía lo que el Señor hace en el hombre, hermanos. Transforma la vida del hombre. Cambia ese corazón que tiene de piedra, un corazón petrificado, un corazón insensible, un corazón arruinado, entendiendo lo que significa corazón, como toda la integridad del hombre. Cambia ese corazón y ahora lo que hace es le da un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que puede vivir. Y además de eso dice la palabra de nuestro Dios que pondrá espíritu en él para que obedezca los mandamientos de Dios, hermanos. La obra es enteramente de Dios. La obra es exclusivamente del Señor, hermanos. No existe ninguna operación del hombre. El hombre predica la palabra no porque él quiera predicar, sino porque el Señor es el que lo está mandando. Cuando predica la palabra de Dios, el receptor de la palabra de Dios o bien o rechaza o bien recibe con gusto la palabra de Dios, pero aún rechazarla o aún recibirla con gozo no depende del hombre, sino depende exclusivamente de Dios. Y ya después de que esta persona ha nacido nuevamente, ha sido regenerado, el Señor pone un espíritu para que pueda caminar y para que pueda andar en los caminos del Señor, hermanos. Dice el profeta Isaías, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Pero veamos lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14 que nosotros estamos analizando. Dice la palabra de Dios en la última parte. Dice la palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Nosotros tenemos en esta parte de la Escritura una gran responsabilidad, hermanos. Dice la palabra, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Veamos que en este tiempo existen una gran cantidad de personas, hermanos, que dicen que están predicando la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la predicación que estas personas hacen, hermanos? Existen muchas doctrinas cuando se predica la palabra de Dios y traen a la gente muchas veces por la necesidad de las personas. Por ejemplo, existen doctrinas de la prosperidad. El hombre se encuentra en una condición de necesidad. El hombre se encuentra a lo mejor en una situación difícil porque no tiene trabajo, porque no tiene recursos económicos. Y llegan estos evangelistas, como decía el doctor Velázquez, a predicarles la palabra de Dios. Y le dice, si tú me vas a dar 100 pesos, el Señor te lo va a multiplicar y te va a dar 1000. Y entonces son llamados aparentemente a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Entonces vemos lo que dice la palabra, muchos medran falsificando la palabra, trastornando la palabra de Dios, enseñando cosas que no son la verdad, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en la mayoría de las iglesias que no son reformacionales, podemos ver que los temas del pecado, los temas de la condición del hombre, los temas de cómo se encuentra el hombre arruinado, no los tocan, porque tienen miedo que los
congregantes se vayan, hermanos. Pero lo que dice la palabra de Dios es que nosotros debemos de republicar todo el consejo de Dios. Todas las doctrinas del Señor es lo que nosotros debemos de predicar, hermanos. Y por eso nosotros estamos predicando sobre estos documentos tan importantes, hermanos. Dice la palabra de Dios que ciertamente cuando se predica la palabra de Dios existen dos direcciones: olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Pero ahora tenemos una pregunta muy importante que hacernos. Dice el apóstol San Pablo: a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Podría que nosotros no comprendiéramos esta pregunta, pero si nosotros nos vamos al original para comprender la pregunta que está haciendo el apóstol San Pablo, si nosotros analizamos la palabra suficiente, encontramos que la palabra suficiente en el original griego es un adjetivo calificativo que significa ikanos. Y esa palabra ikanos tiene un significado muy importante que significa digno. Entonces la palabra la podemos comprender mejor. Si nosotros estamos viendo que la palabra de Dios tiene dos efectos, uno de muerte y uno de vida, entonces dice aquí, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de ser olor de vida para vida? La dignidad no está basada en el hombre, la dignidad está basada en Dios. Dios es el que a nosotros nos hace dignos, porque ciertamente no hay un digno delante de los ojos de Dios. Todos nos encontramos perdidos y arruinados, hermanos. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, exponemos la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar dos posibilidades: o te salva o te condena. Y si te salva, no es por tus méritos, no es por tu dignidad, no es por lo que tú hagas, sino por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, hermanos. Bien, vamos a analizar, hermanos, el segundo punto. El segundo punto es el siguiente: ¿cuál es el efecto del Evangelio en el hombre? Vayamos a la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Este pasaje de la Escritura, hermanos, hasta de memoria no lo sabemos. Muchas veces se ha expuesto, muchas veces se ha analizado. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4, del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Analicemos la primera frase, hermanos. Primero, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que nosotros estamos anunciando cuando predicamos la palabra de Dios? Estamos anunciando primeramente al Dios mismo. Estamos presentando al Dios de los ejércitos. Estamos presentando al Señor, al que te creó. No estamos presentando, hermanos, ni fábulas ni cuentos. Estamos presentando la verdad. Dice la palabra de Dios: seréis mi enemigo por presentarte la verdad. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos de predicar los hechos poderosos de Dios, porque la exposición de la palabra es como si Dios mismo estuviera hablando a través de las palabras de aquel que está predicando la palabra, hermano. Por lo tanto, cuando se rechaza la palabra de Dios, aunque ciertamente se rechaza al predicador,
Al primero que están rechazando es a Dios mismo, es al Señor que lo creó. Están diciéndole a Dios, no te quiero. Están diciéndole al Señor, hazte a un lado, yo quiero vivir mi vida. No se dan cuenta que la vida depende de Dios. No se dan cuenta que cuando se les está republicando la palabra de Dios, es Dios mismo el que les está hablando a las personas. Por eso dice la palabra de Dios, es muy importante que se republique. Y esta palabra de Dios tiene dos características muy importantes que presenta el libro de los Hebreos. La primera, la palabra de Dios es viva. ¿Qué podemos nosotros comprender, hermanos, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es viva, hermanos? Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es viva, hermanos, nosotros debemos de comprender en primer lugar que no es una palabra muerta, sino que esa palabra tiene efecto en tu vida. Te va a cambiar, va a hacer que vivas, va a hacer que tú seas regenerado nuevamente. Por eso la palabra de Dios es una palabra de vida, hermanos. Si nosotros vemos la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 1, 23, dice la palabra de Dios: siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan capítulo 6, versículos 67 al 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que se le republican a las personas son palabras de vida, hermanos, porque son los que le van a dar un espíritu vivificador para que estas personas puedan vivir, hermanos. La segunda característica que tiene la palabra de Dios es que es eficaz. Muchas veces esta palabra eficaz no la alcanzamos a comprender. Pero si nos vamos al original griego, hermanos, veamos lo que dice la palabra eficaz. La palabra eficaz en griego significa energeise, que significa energizante. Y tiene como sinónimo palabra activa, palabra poderosa. Es una palabra poderosa la que se les presenta a aquellas personas que no conocen de Dios, hermanos. Quisiera hacer una comparación. Si nosotros nos vamos a la Escritura, al libro de Génesis capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 27, nos encontramos precisamente la palabra poderosa de Dios. Nosotros nos damos cuenta cómo Dios, por medio de su palabra, cuando decía sea la luz era creada. Cuando decía la palabra de Dios, sean los animales existían. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis que decía, sean los seres marinos, existían por la palabra poderosa de Dios, hermanos. Podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios es poderosa. Y ese mismo poder que tiene Dios al principio, al crear los cielos y la tierra, es el mismo poder que desarrolló para darte vida, para poder transformarte. La misma palabra de Dios te dijo, hermano, vas a tener vida. Y en ese momento naciste de las tinieblas a su luz admirable por la poderosa palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Lázaro? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Lázaro con la poderosa palabra de Dios, Lázaro, ven fuera. Y lo levantó de la muerte y le dio nuevamente vida a Lázaro por la poderosa palabra de Dios. Lo mismo hizo con cada uno de nosotros. La poderosa palabra de Dios llegó a nuestras vidas
Y así como a Lázaro lo resucitaron de entre los muertos, también a cada uno de nosotros nos ha resucitado de entre los muertos y ahora tenemos vida, hermanos. Es lo que no alcanzan a comprender todas estas personas que rechazan la palabra de Dios. No quieren tener vida, ni siquiera quieren acercarse al Señor, hermanos. Y sigue diciendo el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermanos. Una espada de dos filos, hermanos, era la espada más poderosa que podía existir, porque penetraba lo más duro, hermanos. El filo de esta espada era un filo muy agudo, cortaba cualquier cosa, hermanos. En la batalla, hermanos, de los ejércitos de la historia, las personas que tenían una espada de dos filos eran los que ganaban, hermanos, porque podían de un lado y de otro lado cortar, hermanos, y ganaban las batallas, hermanos. Ahora esta espada de dos filos, hermanos, es comparada con un bisturí cuando tú te vas a hacer una operación. Un bisturí es tan filoso que cuando te abre el cuerpo, te quita nervios, tendones, músculos y llega hasta lo más profundo de tus huesos, hermanos. Así es la palabra de Dios en el hombre. Llega hasta lo más profundo del ser del hombre, hasta el corazón mismo, hasta los sentimientos, hasta donde el hombre tiene escondido. Muchas veces nosotros queremos ocultarle al Señor muchas cosas, pero hasta ese lugar llega la espada de dos filos, hermanos, la poderosa palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que la espada o la palabra nunca vuelve vacía. Cuando se te predica la palabra de Dios, de la misma forma tiene dos efectos: te salva o te condena. Pero también lo vemos, la palabra de Dios o la espada de Dios, en el otro sentido. La palabra de Dios también te protege, hermanos. Tenemos nosotros aquí la poderosa espada de Dios en la armadura del Señor. Recordemos lo que decía la palabra de Dios, que tenemos aquí nuestra espada. Y es la que nos ayuda, la que nos guía, la que nos dirige, hermanos, para poder agradar a nuestro Dios, la Escritura, hermanos. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, hermanos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Muchas veces las personas, hermanos, y más en la época de Constantino, se metían en la iglesia, hermanos, porque les convenía, porque en ese tiempo, pues el emperador era cristiano. Entrar al cristianismo era una conveniencia, hermanos. Y podemos ver, por haber introducidose esas personas a la iglesia, se contaminó la iglesia de una forma tremenda, hermanos. Pero la misma palabra de Dios está diciendo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios mismo es el que a estas personas que han sido introducidas a la iglesia conoce cuáles son las intenciones de estas personas que entran a la iglesia, hermanos. El problema es que la mayoría de las personas no basa todo lo que hace en la palabra de Dios. Si todo lo que hicieran lo basaran en la palabra de Dios, ténganlo por seguro, así como cuando se cernea, se dice la palabra cernea, que tienes un cierto alimento y lo ciernes, se llama cierne, toda la basura la hace a un lado y todo lo que es puro y verdadero queda dentro del recipiente. Así es como hace el Señor por medio de su palabra a aquellos que tienen una mala intención, o aquellos que tienen un mal pensamiento, o aquellos que actúan mal cuando se introducen a la iglesia, hermanos.
Por eso la palabra de Dios es tan importante y debe de ser predicada a las personas, porque primeramente te va a confrontar con Dios, porque el que te está hablando es el Señor, porque ciertamente la palabra de Dios es viva, hace que tú vivas, hace que tu vida cambie, y también es poderosa porque te ha levantado de las tinieblas a su luz admirable, has renacido nuevamente, y Él es el que cambia las intenciones de tu corazón, hermano. ¿Cuáles eran las intenciones al principio de nuestro corazón antes de que nosotros viniéramos a Cristo? La palabra de Dios dice que los mandamientos principales eran amar a Dios y amar a tu prójimo. Las intenciones del corazón de los hombres en una condición caída no eran amar a Dios y mucho menos amar a tu prójimo. Entonces la palabra de Dios hace que cambie la intención de tu corazón, y ahora lo primero que tienes que hacer es amar al Señor por la poderosa palabra que ha transformado tu corazón, hermanos, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú alcanzas a comprender, hermano, que el que tienes al lado es creación de Dios, es imagen de Dios, y que debes amarlo, hermanos, porque son creados a imagen de Dios, hermano. Veamos cómo la palabra de Dios cambia las intenciones de tu corazón. Y dice la palabra de Dios para concluir: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros estamos en una operación y cuando nos abren el cuerpo con el bisturí? Todos los órganos quedan al descubierto, todas las venas, todos los tendones, aquellas partes que se encuentran enfermas las podemos ver para poderlas quitar, para poderlas curar. Si hay alguna enfermedad, se abre el cuerpo para ver qué es lo que tiene el hombre. Es lo mismo que hace la palabra de Dios en el hombre. Penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y al penetrar, hermanos, nada queda oculto delante de los ojos de Dios. Todo lo ve el Señor, hermanos. Hasta lo más profundo de tu ser. Hasta lo que tienes escondido en tu mente, en tu corazón, aquello que tú no quieres confesar, el Señor conoce las intenciones de tu corazón, y dice que delante de Él tenemos todo completamente abierto, no hay nada que se le esconda, hermanos. Y dice: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. De la misma forma quisiera hacer una comparación. Cuando vamos a un hospital, tenemos a lo mejor una enfermedad difícil, pero es necesario que nos intervengan. Ponemos la confianza en el médico, porque es una persona preparada, es una persona estudiada. El médico va a realizar su labor, va a abrir el cuerpo y va a sacar la enfermedad. Y tiene que darle cuentas a aquel que le está pagando, porque a fin de cuentas es un médico y el que va a atenderse tiene que pagar sus honorarios y le tiene que rendir cuentas, ¿no? Imagínense un médico que tú llevas a tu paciente para que lo operen, lo abren y lo cierran y no le hace nada. ¿Qué cuentas le va a dar a su familiar? De la misma forma, hermanos, la palabra de Dios es una palabra que escudriña el corazón del hombre. Y entonces todos vamos a dar cuentas delante del que nos creó. Si la respuesta que nosotros tenemos es una respuesta negativa a la palabra de Dios, vamos a dar cuentas delante de Dios. El Dios nos juzgará. Y si nosotros quedamos en esa condición de reprobación, nuestro destino será la condenación, el juicio eterno. Pero si nosotros tenemos un corazón que ha sido
cambiado por el Espíritu Santo, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, respondemos a la palabra de Dios, hermanos, de todos modos tenemos que dar cuentas delante de los ojos de Dios, hermanos. ¿Cuál será el pago que nosotros recibiremos? Dice la palabra de Dios que cada uno recibirá su pago conforme a las obras que hizo, entendiendo que las obras no son ni siquiera del hombre, sino son de Dios. Dios preparó de antemano las obras para que nosotros anduviéramos en ellas y puso un Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos andar en ellas, hermanos. Qué maravilla, hermanos, que aun siendo nosotros pecadores, muertos, lo peor, hermanos, el Señor se haya dignado, el Señor se haya tomado la molestia de escogernos a nosotros para ser su tesoro principal, hermanos, para ser sus hijos. La responsabilidad que tenemos, hermanos, es muy grande. Vivir en santidad. Pero a veces también el término santidad no se comprende bien. Vivir en santidad implica obedecer sus mandamientos, obedecer su ley, dar testimonio, hermanos, de aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, hoy en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia. Primero agradeciéndote, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. El justo pago que nosotros deberíamos de tener, Señor, era condenado, Señor, muerto. Pero podemos ver tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos has transformado de esta muerte que teníamos a una condición de vida, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que transformó nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Recibe la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.